El capitán Harrick se sentó en la tenue luz. Sala de control del eclipse, sus dedos flotando sobre la consola desgastada. El buque de guerra humano, una reliquia de los primeros días de exploración de la galaxia, fue nada más que una sombra de lo que es. Una vez lo fue. Su motor falló y el casco de metal estaba cubierto de parches. Un sombrío recordatorio de su edad. Sin embargo, a pesar de su fragilidad, el eclipse seguía siendo funcional, apenas. Afuera, el vacío del espacio se extendía infinitamente más allá de las estrellas distantes. Las flotas alienígenas se movían, sus naves eran elegantes y poderosos. Eran los militares, gigantes de la galaxia, naves que podrían destruir mundos enteros sin un. Pensándolo bien, a estos imperios alienígenas, el eclipse fue una broma. Nada más que una cáscara oxidada en un rincón olvidado de la galaxia. Pero el capitán Har no estaba. Uno que acepta la derrota fácilmente. El eclipse había sido su responsabilidad durante años, y se negó a dejarlo morir en silencio. La tripulación, un grupo heterogéneo de inadaptados y soldados, confiaban en él. Creían en él, incluso cuando todos los demás tenían. Los descartó como insignificantes. Se nos acaba el tiempo, capitán, dijo el teniente Carson, rompiendo los pensamientos de Jerick. Ella se quedó de pie en el fondo, lado de la sala de control, con los ojos pegados a el radar del barco. Jerick se giró para mirar. Mirándola, con el ceño fruncido. ¿Qué haces? ¿Qué significa? La pantalla del radar parpadeó en rojo. Alerta parpadeando sobre él. Carson señaló. En la pantalla. Están aquí. El Zorit. Parece que la flota ha estado rastreando nosotros durante días. Los Zorat fueron uno de las razas alienígenas más temidas de la galaxia. Eran despiadados y eficientes, conocidos por sus brutales tácticas en la guerra. Los barcos eran rápidos y estaban fuertemente armados. Y no mostraron piedad. No tenían ninguna razón preocuparse por un vaso humano débil como el eclipse. Pero eso no importó. El Zorat tenía órdenes, y esas órdenes eran destruir. La mente de Jerick corría mientras él consideró sus opciones. El eclipse no podía correr más rápido que ellos. Sus motores estaba fallando y sus armas estaban casi inútil. Su tripulación, todos parte de esto. Perdiendo la batalla, necesitaba que él actuara. Preparen a la tripulación. No nos rendiremos. Pelea, ordenó Jerick, su voz firme, pero lleno de determinación. La tripulación se apresuró a regresar a sus estaciones. El eclipse no fue solo una barco. Era su hogar. Su último. Enfrentate a la abrumadora galaxia. Poder. Jerick respiró hondo, echando un vistazo una vez más al radar. Las naves Zorat se acercaban. No podía permitirme perder el tiempo. Capitán, no vamos a durar mucho, dijo Carson. Urgencia en su voz. Necesitamos plan. Algo drástico. De Jerick. Los dedos rozaron los controles. De nuevo, su mente buscando una solución. Entonces se le ocurrió una idea. La Eclipse tenía una vieja arma experimental. Sistema enterrado en lo profundo de su sala. Algo que los Zorat no sabían. La mayoría lo había olvidado. Tripulación, acumulando polvo a lo largo de los años. Quizás fue una apuesta arriesgada, pero lo fue todo. Se habían ido. Se giró hacia Carson. Estamos activando el arma antigua. Ve a la sala de máquinas y preparar el barco para la oleada de energía. Carson parpadeó. Incredulidad. ¿Estás seguro? Esa cosa no se ha probado en años. No lo hacemos. Tengo una opción, respondió Jerick. O bien, luchamos o morimos aquí. Con un gesto, Carson corrió a la sala de máquinas.
y Harrick volvió a los controles. La flota Zorath se acercaba. ¿Esto fue la última oportunidad para el Eclipse? Para demostrar que incluso el barco más débil podría convertirse en el más fuerte de la galaxia. Pesadilla. La batalla estaba a punto de comenzar. El capitán Harrick se encontraba en el puente del Eclipse, sus ojos se encontraron sobre la flota Zorath que se acercaba. El corazón se le aceleró al ver sus barcos. Elegante, afilado y amenazante, acercándose. Todo el instinto le decía que lo eran. Superados en armamento y fuera de tiempo. Sin embargo, se negó a rendirse. Para que hubiera una forma de sobrevivir, tenía que haber una forma de hacerles ver que la humanidad no era solo otro objetivo indefenso en la galaxia. Capitán, los sistemas de armas están en línea, dijo el teniente Carson. Desde la consola. Pero no estamos seguro que funcionará. Es un prototipo y no lo hemos probado en años. Harrick asintió, sus manos agarrando el frío metal de la silla. No tenemos una elección, dijo. Actívala ahora. Se había diseñado un arma experimental. Hace mucho tiempo, un último esfuerzo de los humanos. Científicos crearán un arma capaz de derribando flotas enemigas. Pero durante años, había permanecido latente, ignorado y olvidado a medida que la tecnología humana se rezagaba detrás de los poderes galácticos. Ahora, era su única esperanza. Los Zorath serían. Nunca lo esperarían. Nunca lo sabrían. Lo que les golpeó. Carson no lo dudó. Ella presionó el botón y se escuchó un zumbido bajo. Llenó el puente mientras los eclipses. Los sistemas se potenciaron de maneras que no lo habían hecho antes. El barco parecía temblar como si despertando de un sueño profundo. Harrick sintió un escalofrío recorrer su columna, pero él se obligó a concentrarse. Esta era su momento. Los niveles de energía están aumentando. Carson. Reportado. Pero es inestable. Necesitamos. Apunta con cuidado o podríamos destruirlo. Barco en su lugar. Solo apunta, dijo Harrick. Su voz firme. Me encargaré de ello. Descansar. Los barcos Zorath estaban casi a punto de llegar. Ellos ahora. Sus armas cargando. Listas. Al fuego. No vieron el eclipse como nada. Amenaza. Solo un sistema obsoleto y defectuoso. Barco. Estarían equivocados. Har tomó un respiración profunda, sus manos volando sobre él. Controles. El eclipse se sacudió violentamente mientras se fijó en su objetivo. Con un rápido. Al presionar un botón, el arma se disparó. Un destello cegador de luz surgió de el arco de eclipse y una onda expansiva ondularon a través del espacio, noqueando a varios naves Zorath cercanas. Por un momento, allí había silencio, como si la galaxia misma hubiera congelado en el tiempo. Entonces, el eclipse rugió. A la vida. Las naves Zorath, una vez tan seguras de su victoria, se dispersaron. Los escudos fallaron cuando el arma se desgarró a través de sus defensas, reduciendo su barcos a metal retorcido y escombros. Tarro miró la pantalla con incredulidad. Él no podía creer lo que estaba viendo. Había funcionado. El eclipse, el más débil nave en la galaxia, acababa de convertirse en una pesadilla para la flota más poderosa de la galaxia. Pero la victoria llegó a un costo. El barco se estremeció de nuevo. Las reservas de energía se están agotando rápidamente. Carson miró a Harrick con pánico en sus ojos. Capitán, las armas también. Mucho poder. No podemos sostener esto por largo. Har no tuvo tiempo de preocuparse sobre eso. Los Zorath se estaban reagrupando. Y más barcos estaban en camino. Ellos solo tenía momentos antes del eclipse. Se convirtió en el próximo objetivo.
Sáquenos de aquí. Aquí ahora. Hurich ladró. Carson. Se apresuraron a redirigir la energía hacia él. Motores. Los propulsores de la nave se encendieron para vida y con un fuerte estallido. El Eclipse se lanzó hacia adelante, evitando por poco un ataque de represalia de los Orit. Har soltó un largo suspiro. Lo habían logrado. Al menos por ahora. Pero el Eclipse despertó algo en la galaxia, un poder para el que nadie estaba preparado. El Eclipse atravesó la oscuridad del espacio, con sus motores zumbando debajo. El peso de un inmenso poder que tenía. Nunca se supo. El capitán Harrick se quedó en el timón, mirando al espacio vacío. Adelante. La flota Sorit estaba temporalmente discapacitados, pero no se quedaban abajo. Por mucho tiempo. El Eclipse era vulnerable. Su arma había agotado gran parte de su poder, y el barco apenas aguantaba. Juntos. ¿Cuánto falta para qué? Has llegado al puesto avanzado oculto. Jerek. Preguntó el teniente Carson, su voz firme a pesar de la inquietud que me corroe. Los dedos de Carson volaron sobre él. Controles. Ya casi llegamos, capitán. Pero nos estamos quedando sin combustible. Si no lo hacemos, reposta pronto, no llegaremos a ninguna parte. Harrick asintió, frotándose las sienes. Los sistemas de energía del barco estaban sobrecargados. Más allá de la capacidad y las armas. La activación había causado más daños que esperado, pero había funcionado. El Zorat. La flota había sido destruida, su avanzada. Barcos que se desmoronan bajo el impacto del Eclipse. Embestida. La tripulación estaba en estado de shock, incapaz para procesar completamente la magnitud de lo que acababan de desatarse. El Eclipse convertirse en algo más que un simple barco. Convertirse en un arma de poder inimaginable. El buque, que una vez fue débil y obsoleto, ahora era capaz de arrasar flotas enteras en él. Un abrir y cerrar de ojos. Pero recién descubierto. La fuerza conllevaba riesgos. No lo hicieron. Saber cómo controlarlo. Y las armas. La energía continuó aumentando a través de sistemas del barco, amenazando con destruirlo. De adentro hacia afuera. Necesitamos un plan. Har dijo, volviéndose hacia la tripulación. No podemos. Sigue corriendo. Si no lo averiguamos. Para saber cómo estabilizar este poder. Todos estarán muertos antes de que los Zorat los atrapen. De acuerdo, dijo Carson, su voz aguda. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos ayuda. Hay una investigación secreta. Estación en el borde del sector. Sí. Cualquiera puede arreglar esto. Son ellos. Harricks. Ojos entrecerrados. La estación es larga. Disparo. Pero es nuestra única esperanza. Consíguenos. Ahí está, teniente. Ahora. El Eclipse se dirige a la estación a toda velocidad. Pero el viaje se sintió como una eternidad. El barco se estremecía con cada paso. Momento, como si estuviera vivo y luchando por mantenerse unidos. La tripulación podía sentir la tensión en el aire. El peso de su incertidumbre presiona sobre ellos. Finalmente, después de lo que parecía como horas, llegaron. La estación apareció como un pequeño y modesto estructura flotando en las profundidades de el espacio, un faro del ingenio humano en un galaxia de poderosos imperios alienígenas. La Eclipse atracado, sus sistemas dañados. Apenas se mantiene unido. La tripulación. Rápidamente se dirigieron a la investigación. Sala de control de la estación. Era una instalación de alta tecnología, pero se sentía diferente del mando militar. Centros a los que estaban acostumbrados. No había grandes flotas aquí, sin alto rango. Funcionarios, solo un puñado de científicos e ingenieros que habían dedicado su vidas para desarrollar tecnología para
La supervivencia de la humanidad. Necesitamos tu ayuda. Harrick dijo, dirigiéndose al líder. Científica, una mujer llamada doctora. Elina Carter. Hemos activado algo. Algo peligroso. Ha tomado el control de nuestra nave y no podemos detenerla. Doctor. Carter los observó atentamente. Tú has. Activó el arma experimental. ¿No es así? Harrick asintió. Era nuestro último recurso, pero ahora está creciendo. Más fuerte y no tenemos idea de qué es capaz de. Necesitamos estabilizarlo antes de que nos consuma. El rostro del Dr. Carter se suavizó, pero la seriedad en ella. Los ojos no se desvanecieron. Haremos lo que podamos. Pero entiende esto. El arma que tienes, Unleashed, no se parece a nada que hayamos visto antes. Jamás visto. No es solo una herramienta. Es vivo, en evolución. Si no te das cuenta cómo controlarlo, no consumirá no solo tu nave, sino posiblemente toda tu tripulación. A Harrick se le encogió el estómago. Sabía que había riesgos, pero al escucharlo, en voz alta hizo el peso de la situación más real que nunca. Vamos a. Encuentra una manera, dijo Harrick, su voz firme. No tenemos elección. Y con eso, comenzaron la tarea imposible de comprender y controlar el arma, que había convertido al Eclipse en él. La nave humana más débil entra en una galaxia temblorosa. Fuerza. El silencioso zumbido del Eclipse. El único sonido en él. Sala de control mientras el capitán Harrick observaba los datos que fluyen a través de las pantallas. El barco había estado atracado en el secreto estación de investigación desde hace varios días. La doctora Elina Carter y su equipo de los científicos trabajaban incansablemente para entender el arma que tenía. Transformó el Eclipse en un fuerza aterradora. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, el arma todavía estaba evolucionando. Cada hora se vuelve más impredecible. Los ojos de Harrick estaban cansados. Su mente constantemente corriendo. La tripulación estaba nerviosa, inseguro de qué esperar a continuación. Cada vibración del barco, cada cambio en los sistemas de energía les hicieron preguntarse si el arma estaba a punto de tomar el control. De nuevo, capitán, dijo Carson desde al otro lado de la habitación, con voz urgente. Tú. Necesito ver esto. Har se acercó a la estación de radar, con el corazón hundiéndose mientras vio la transmisión entrante. La pantalla mostraba un mapa de la galaxia, mostrando varias flotas alienígenas poderosas, convergiendo en su posición. Están aquí, murmuró Harrick con voz tensa. Los Zorat y otros vienen por nosotros. La flota Zorat había sido destrozado, pero su derrota solo llamó más la atención sobre el Eclipse. Ahora, el barco se había convertido en el foco de atención. Cada gran potencia de la galaxia. El arma que había destruido a los Zorat era diferente a todo lo que habían visto antes. Y todos lo querían. Algunos buscaban controlarlo, otros querían destruirlo. De cualquier manera, el Eclipse estaba en peligro. Tenemos que movernos, dijo Carson. Sí. No te vayas ahora. Nos atrapará él. En medio de una guerra no podemos sobrevivir. Harrick asintió. Prepara el barco para despegue. Nos vamos. El Eclipse se desvinculó de la estación e hizo una salto apresurado a otro sector. Pero la galaxia no era un lugar donde pudieras esconderse por mucho tiempo. Las flotas alienígenas respondieron rápidamente y comenzaron a cazar el Eclipse implacablemente. A medida que el Eclipse viajó a través de las estrellas, Harrick no podía quitarme la sensación de que estaban siendo vigilados. Su barco, una vez descartado como una reliquia olvidada, conviértete en el más valioso y peligroso objetivo en la galaxia, y nadie estaba
Voy a dejar que se escape sin más. Pelea. Noticias del poder del eclipse. Se extendió como un reguero de pólvora. Se corrió la voz. Y cada facción, tanto amigas como hostil, ahora estaba interesado en lo que la humanidad había creado. Susurros de la. Los eclipses se convirtieron en leyendas en la galaxia. Inframundo. Algunos lo llamaban monstruo. Otros lo llamaron salvador. Pero nadie se atrevió a ignorarlo. Jerich se quedó en el puente, mirando al vacío. Él. Sabían que no podían seguir corriendo para siempre. Pronto tendrían que enfrentarse a la situación completa. Fuerza de la galaxia más poderosa. Imperios, y no estaba seguro de si el eclipse podría sobrevivir a otra batalla de esta magnitud. Necesitamos prepararnos. Harik dijo en voz baja, la galaxia viene por nosotros y tenemos que estar preparados para contraatacar. Carson lo miró, su rostro sombrío. ¿Cómo luchamos contra un galaxia? Harik se giró hacia ella, sus ojos llenos de determinación. Hacemos lo que los humanos hacemos lo mejor. Luchamos con todo. Nos adaptamos, innovamos. Y nosotros. Sobrevivir. El eclipse ya no era solo un barco. Era un símbolo de la humanidad. Resiliencia. Y mientras Harik y la tripulación tomó aliento, lucharían para manténlo así. El eclipse se elevó. A través del vacío del espacio, sus motores funcionando a plena potencia. El barco tenía convertirse en un símbolo, un faro de esperanza para algunos, una pesadilla para otros. Capitán. Harik se sentó en su silla, mirando fijamente él. Vista de estrellas lejanas. Habían pasado días, ya que el eclipse había dejado el secreto. Estación de investigación y las flotas Orat, junto con otras potencias galácticas, fueron acercándose. El barco todavía estaba en pieza. ¿Pero por cuánto tiempo más? No podemos. Sigue corriendo para siempre, Teniente Carson, dijo, rompiendo el silencio. Ella se quedó en la estación de radar, sus ojos escaneando él. Datos entrantes. Se están acercando. Todos estos barcos estarán aquí pronto. Harik se giró en su asiento para mirarla. Lucharemos contra ellos, dijo, aunque su voz tenía un matiz de duda. Nosotros. Tengo que hacerlo. Carson no respondió bien. Ella simplemente lo miró, su rostro mezcla de preocupación y determinación. La tripulación del eclipse siempre había sido grupo pequeño, pero ahora eran parte de algo mucho más grande de lo que habían imaginado. Se habían convertido en los últimos. Línea de defensa de la humanidad en una galaxia. Que los veían como débiles e insignificantes. Sin embargo, ahora, la fuerza de la humanidad era encarnado en el eclipse. Pero Har sabía. No podían librar una guerra contra él. Toda la galaxia. Los Orat eran poderosos. Y no estaban solos. El eclipse. El arma era una fuerza a tener en cuenta. Pero también era inestable. Era apostar y cada batalla que libraron puso al barco y a la tripulación en mayor riesgo. Hubo días en que Harik se preguntó si todo valió la pena. Sí. La apuesta era demasiado peligrosa. Continuar. ¿Cuántas batallas más podemos librar? ¿Sobrevivir? Jerich murmuró en voz baja. Aliento. Carson, percibiendo su incertidumbre, se volvió hacia él. Podemos sobrevivir tantos como sean necesarios, dijo con firmeza. Esta nave es más que un arma. Capitán. Es más que una herramienta. Somos nosotros. Es nuestra voluntad de luchar. Eso es. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Harik no lo hizo responder. Él sabía que ella tenía razón. El eclipse no era solo un barco. Era un símbolo de lo que la humanidad podría lograr. Cuando lo empujaron hasta el límite. Pero eso no sucedió. Hacer que la próxima batalla sea menos aterrador.
A medida que pasaban los días, la incertidumbre de la tripulación se convirtió en una especie de resolución tranquila. Eran un equipo pequeño, pero tenían algo que era lo más especial de la galaxia. Las flotas poderosas no lo hicieron. El ingenio humano, mientras que los imperios alienígenas dependían de fuerza abrumadora en la que confiaba la humanidad. Adaptabilidad, creatividad y coraje. Ellos no tenía otra opción. En la tripulación, tiempo de inactividad, Har caminó por él. Pasillos, observando cómo su tripulación trabaja. Juntos, compartiendo ideas, preparándonos para lo desconocido. Nunca habían pedido esta pelea, pero ahora que estaba aquí, no se rindieron. Cada miembro del Eclipse conocían los riesgos, pero también sabían que tenían un propósito. La galaxia. Puede que los vean como débiles, pero lo harían. Demostrar que incluso el barco más pequeño podría cambiar el curso de la historia. Una de las miembros más jóvenes de la tripulación y Sincal se acercó a Harrick cuando pasó. Capitán, solo quería decir, estamos contigo. Todos lo estamos. Harrick se detuvo, encontrando la mirada de Cal. El joven Sig Navia se unió recientemente a la tripulación, pero sus palabras me tranquilizaron. Lo sé. Harrick respondió en voz baja. Y estoy contigo. Ustedes también. La moral de la tripulación estaba levantando. Se habían unido de alguna manera que nadie había esperado. No eran. Ya no son solo un barco y su tripulación. Eran la última defensa de la humanidad. Y como él, el Eclipse voló más profundamente hacia el espacio desconocido. Sabían una cosa con certeza. Ellos no nos rendiríamos sin luchar. El Eclipse se desplazó a través de la galaxia. La tripulación estaba constantemente nerviosa. El barco estaba en mejor condición de la que estaba antes, pero la tensión constante pesaba sobre ellos. Todos los miembros de la tripulación lo sabían. Que no eran solo los Orat los que estaban. Los estaban cazando ahora. Se había corrido la voz. La galaxia sobre el Eclipse, sobre su arma increíble y el poder que tiene ejercido. Y donde había poder, había enemigos. Tenemos un problema. La teniente Carson dijo mientras se acercaba. El capitán Har en el puente. Su voz era apretado. Una clara señal de que algo estaba pasando mal. Vienen más barcos. No solo los Orat, sino otros. Todos son convergiendo en nuestra ubicación. Herich miró la pantalla, su corazón hundiéndose. El radar estaba lleno de rojo. Puntos. Naves alienígenas, innumerables flotas, todas provenientes de diferentes rincones del galaxia. Estaba claro ahora. Estaban siendo cazados, no solo por los Orit, pero por cualquiera que quisiera un pedazo de lo que el Eclipse se había convertido. No podremos. Para escapar de ellos, dijo Harrick en voz baja. Nos tienen acorralados. Carson asintió. Vamos a tener que luchar, capitán. Si no lo hacemos, no nos quedará ningún barco para huir de ellos. Jericó apretó los puños. Mandíbula, su mente acelerada. No tenía ilusiones sobre sus posibilidades. El Eclipse podría haberse convertido en un arma poderosa, pero no lo era. Invencible. Todavía era solo un barco. Y los enemigos a los que se enfrentaban eran mucho más fuerte y numerosa. La tripulación. Reunidos en la sala de reuniones, todos con la mirada puesta en Har mientras estaba de pie al frente. Tenemos una pelea por delante, empezó, su voz constante, aunque la gravedad de la situación estaba clara. La galaxia nos están cazando. Quieren lo que tenemos. Poder para controlar esta arma, y ellos. No nos detendremos ante nada para conseguirlo, pero nosotros no nos rendiremos sin luchar. No lo somos. Listo para esto, capitán. Uno de la tripulación
Los miembros y Sincal hablaron. Apenas. Tenemos suficientes suministros y estamos funcionando. Tenemos poco combustible. Estamos superados en armamento y superados en número. ¿Cómo esperas que lo hagamos? ¿Sobrevivir? Jericho hizo una pausa, sus ojos enlatando la habitación. Sabía que las probabilidades eran apilados en su contra. Espero que nosotros sobrevivimos porque tenemos algo que ellos. No lo hagas. Tenemos el mayor problema de la humanidad. Arma, nuestra voluntad de adaptarnos. Sobrevivimos hasta aquí porque no dimos. Arriba. No vamos a empezar ahora. La tripulación se miró entre sí, con sus dudas, desvaneciéndose lentamente. Las palabras de Hart tenían una forma de unirlos, recordándolos. Ellos de aquello por lo que habían luchado y lo que podían perder. Carson, ¿qué pasa? ¿Cuál es el estado del arma? Preguntó Harik. Volviéndose hacia ella, el arma está lista. Carson respondió, aunque su voz era lleno de incertidumbre. Pero es inestable. Lo hemos llevado al límite. No podemos usarlo demasiado o corremos el riesgo, destruyéndonos a nosotros mismos. Harik asintió. Lo usaremos cuando lo necesitemos, pero tenemos que ser inteligentes. Necesitamos dibujarlos. Adentro, hacerles creer que tienen la ventaja. Entonces, cuando menos, como era de esperar, les pegamos duro. La tripulación comenzó a trabajar. Cada persona tomando su estación, preparando el barco para la batalla. El Eclipse ya no era solo un barco. Fue su última oportunidad de defenderse. Humanidad. Era su arma, y ellos lo usaría al máximo, incluso si significaba sacrificarlo todo. En el exterior, las enormes flotas enemigas estaban acercándose. El Eclipse fue superado en número, pero no estaba solo. Mientras la tripulación hacía sus preparativos finales, sabían que, no importaba lo que pasara, ellos darían todo para sobrevivir. Y la galaxia nunca olvidaría la pesadilla que fue el Eclipse. El Eclipse flotó en el vacío, su dominio marcado por el último batalla, sus sistemas llevados al límite. Límites. La tripulación había pasado los últimos varios días preparándose para él. Choque inevitable con las flotas alienígenas que los había rodeado. La tensión era palpable. Todos sabían que la próxima batalla podría ser la última. Había más en juego que nunca. Y, sin embargo, a pesar del miedo y la incertidumbre, la tripulación se mantuvo decidida. El capitán Harik se paró frente al enorme pantalla de visualización, mirando fijamente al que se acerca. Barcos enemigos. Sus números eran abrumadora y su potencia de fuego lejos superó al del Eclipse. Era difícil imaginar una salida. Eran superados en armamento, en número y con escasez de personal. Suministros. Pero una cosa era segura. El Eclipse no se desplomaría sin un pelea. No podemos seguir usando el arma. Así, dijo Carson con voz tensa, mientras miraba los informes de daños que vienen de las cubiertas inferiores. Cada vez que lo disparamos, corremos el riesgo de desestabilizarlo. El barco aún más lejos. Si no encontramos una forma de controlarlo pronto, todos lo estaremos muerto. Harik se giró para mirarla. Su expresión sombría. Lo sé, pero no lo sabemos. Tenemos una opción. Si no luchamos, no les mostremos que no somos débiles. Nos destruirán. No podemos permitirlo suceder. Carson asintió, su preocupación era evidente. Ella había visto el poder del arma. De primera mano. No se parecía a nada que jamás había conocido. Y, sin embargo, era un arma de doble filo. La energía requerida para disparar era inmenso, y con cada disparo, el barco se volvió más inestable. Estaban jugando con fuego y
No sabían cuánto tiempo más podrían. Manténlo bajo control. Como el enemigo. Los barcos se acercaron y Harrick supo que ese era el momento. Se estaba agotando. Tuvieron que actuar rápidamente. O se verían abrumados. Se giró. A su tripulación, con voz firme. Esto es todo. Vamos a darlo todo. Para sobrevivir a esto, usaremos el arma. Cuando sea necesario, lucharemos con inteligencia. Lo superaremos en maniobras. Usaremos cada ventaja que tenemos. La humanidad siempre sobrevivió adaptándose. Esta vez será. No es diferente. La tripulación asintió. Su rostros con determinación. Tenían. No nos hacíamos ilusiones sobre lo que nos esperaba. Las probabilidades estaban en su contra, pero lo lograrían. Lucha hasta el final. El Eclipse. Encendido, sus motores rugieron al cobrar vida. Los sistemas de armas zumbaban con energía mientras se prepararon para el primer ataque. Harrick dio la orden, y con una ráfaga de luz, el arma se disparó. La explosión golpea la nave alienígena más cercana con fuerza devastadora, desgarrando a través de su escudos y destrozando su salón. Pero el Eclipse se estremeció violentamente en regresar. Sus sistemas de energía luchan por mantenerse al día con la demanda. La tripulación sintió la tensión mientras el barco gemía bajo el peso de la energía que circula a través de. Informe de daños, ladró Harrick. Hemos recibido golpes, respondió Carson. Rápidamente, sus ojos escaneando los puntos rojos. La integridad del casco se mantiene por ahora, pero no podemos aguantar muchos más golpes como este. Eso. El Eclipse avanzó rápidamente. Por poco, evitando una explosión de represalia. De otra nave extraterrestre. El corazón de Harrick golpeaba en su pecho mientras el barco bailaba. Entre las flotas enemigas, utilizando su agilidad para evitar el fuego concentrado. Pero el poder del arma estaba creciendo más. Impredecible con cada uso. Cada disparo hizo que el barco temblara y las lecturas de energía eran peligrosamente altas. La tripulación estaba empujando el Eclipse más allá. Sus límites, y Harrick podía sentirla. El peso de esa decisión me presiona. Él no tenía más remedio que quedarse con él. Luchando. ¿Pero a qué precio? La batalla. Continuó furioso, y a pesar de los mejores esfuerzos de la tripulación. Esfuerzos, estaba claro que podían. No se puede mantener este nivel de conflicto por mucho más tiempo. El arma estaba drenando el Eclipse de su energía, y el barco fue empezando a mostrar signos críticos. Fracaso. Tenemos que acabar con esto ya. Harrick murmuró para sí mismo, sabiendo que ellos tuvieron una última oportunidad. Si no actuaban pronto, el Eclipse sería un montón de escombros, su tripulación dispersa por él. Estrellas. Con un último y desesperado empujón, el Eclipse disparó su arma una última vez. La explosión resultante se vierte a través de la flota alienígena, pero también envió una onda expansiva de destrucción a través de la barco. El Eclipse se sacudió violentamente. Las alarmas suenan y los sistemas de control. Comenzó a parpadear. Capitán, el arma. Es demasiado, gritó Carson. Voz apenas audible por encima del ruido de las alarmas del barco. La mano de Harrick agarró el apoyabrazos de su silla mientras intentaba mantener el barco unido. Tenemos que hacer cuenta, dijo con los dientes apretados. Dientes. Y luego, con un final. Explosión devastadora, el Eclipse desató todo su poder. El extraterrestre. Las flotas fueron diezmadas, pero el costo fue empinado. El barco lo había dado todo. Había terminado. La batalla había terminado. ¿Pero en qué costo? El Eclipse estaba al borde de colapso. El capitán Harrick se quedó en el puente, con la mirada fija en la vista de la flota enemiga que se encuentra adelante. El daño el barco era visible.
brechas de agujeros, energía, sobretensiones y sistemas que funcionan mal. Terminado. La tripulación había sido empujada a su límites, pero de alguna manera habían sobrevivido. Ahora se enfrentaban a la flota más grande que tenían. Herrick sabía que este era su última resistencia. No había más espacio para errores. Capitán, se están acercando. Rápido, dijo Carson con voz tensa, mientras escaneaba el radar. Los Sword son liderando la carga, pero hay otros. Flotas en persecución. Esto es todo. No podemos. Los superamos. Herrick se giró hacia ella, expresión sombría en su rostro. Lo sé, pero todavía tenemos una oportunidad. Contraatacamos. Y lo hacemos valer. El Eclipse fue todavía armado con el arma inestable. Pero la tripulación sabía que estaba funcionando. Tiempo prestado. Cada tiro que dispararon acercó el barco al total. Fracaso, pero era la única arma que tenían. No tenían otra opción. Las alarmas comenzaron a sonar cuando los barcos enemigos. Fijado en el Eclipse. La batalla fue a punto de comenzar. Toda la tripulación, prepárense para combate, ordenó Herrick, su voz firme a pesar de la tormenta de pensamientos en su mente. Luchamos por sobrevivir. Nosotros. Lucha por la humanidad. El Eclipse surgió. Adelante, con sus motores rugiendo al cobrar vida. La tripulación trabajó rápidamente, cada persona conociendo su papel en el inminente batalla. El arma del barco se encendió. Sus lecturas de energía se disparan peligrosamente. Cada persona a bordo comprendió la riesgos. Podrían estar haciendo su último moverse. Activa el arma, dijo Herrick. Ordenó. La energía masiva del Eclipse. El cañón disparó, enviando una ola de destrucción en toda la flota enemiga. La nave Surf más cercana fue destrozada en un instantáneo. Se desintegra bajo él. Explosión. Las otras naves alienígenas vacilaron. Sorprendido por el repentino poder de la Eclipse, pero estaba claro que el poder de las armas tuvo un alto costo. El Eclipse se cerró violentamente, gimiendo. Bajo tensión. Informe de daños. Jericho. Ladró. Los sistemas de escudo fallaron. Hall. Brechas en varias cubiertas. Carson. Gritó, su voz tensa mientras. Trabajé en la consola. No podemos tomar otro golpe como ese, capitán. De Herrick. Su mente corría. Sabía que no podían seguir. Disparar el arma sin destruirla. Barco. Pero el enemigo era implacable. Él miró el radar. Había más barcos. Llegando. Estaban rodeados. Necesitamos. Para terminar con esto, murmuró Herrick. Él mismo, luego se volvió hacia Carson. Podemos usar el arma una vez más. Solo una. Más disparos, dudó Carson, mirando. Los datos. Capitán, es demasiado arriesgado. Sí. Si volvemos a disparar, el barco podría romperse. Se desintegraría. Podríamos perderlo todo. Los ojos de Herrick estaban fijos en la vista de. La flota enemiga sigue avanzando. Nosotros. No tienes elección. Hazlo. Carson. Presioné un botón y la nave se encendió. De nuevo. La energía surgió a través de la Eclipse y el arma disparó una vez más. Esta vez con una fuerza mayor que antes. La explosión golpeó una gran parte de la flota alienígena, causando daños masivos. Explosiones y dispersión de escombros. En todas direcciones. Por un momento, el campo de batalla quedó en silencio. El Eclipse. El arma había hecho su trabajo, pero el barco en sí mismo ahora apenas funcionaba. Alarmas. Sonó más fuerte que nunca, y el Eclipse se balanceó de un lado a otro. La tripulación sostuvo. Adelante, sabiendo que habían hecho todo lo que podían. Podríamos. Capitán, no vamos a hacer. Eso es,
dijo Carson en voz baja, mirando al. Informes de daños. El barco está en estado crítico. Hemos hecho lo que hemos podido, pero se acabó. Harik se quedó en silencio, con el corazón encogido. Pesado. Él sabía que este momento sería. Ven. El eclipse había desafiado todas las probabilidades. Y habían luchado con todo lo que tenían. Pero ahora, el barco estaba más allá. Ahorrando. Prepárate para abandonar el barco, Harik. Dijo con voz firme. Encontraremos forma de sobrevivir. Siempre lo hacemos. Como él. La tripulación comenzó a prepararse para lo peor. El eclipse permaneció erguido en él. En medio del caos, un testimonio de la humanidad. Resiliencia e ingenio. Se había convertido. Más que un simple barco. Se había convertido en un símbolo de la fuerza de la humanidad. E incluso, si el eclipse se perdió, su legado seguiría vivo. El eclipse estremeció violentamente mientras se deslizaba por él. Restos de la batalla final. Chispas. Volaron desde consolas dañadas y él. Los sonidos de las alarmas resonaron en él. Pasillos del barco. La flota enemiga había sido diezmada, pero el costo había sido no imaginable. El eclipse apenas se mantenía unido. Y la tripulación se estaba quedando sin tiempo. El capitán Harik se encontraba en el puente, mirando los restos del extraterrestre. Barcos dispersos por el campo de batalla. El arma, antaño símbolo de la humanidad. La esperanza, ahora había agotado el eclipse de todo lo que tenía. El barco estaba paralizado, sus sistemas fallando y él. La tripulación se estaba preparando para lo que parecía el fin inevitable. Capitán, el enemigo. La flota se está retirando, informó Carson. Su voz se llenó de incredulidad. Lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicimos de verdad. Los ojos del idiota todavía estaban fijos en la vista de la estrellas, pero su mente estaba acelerada. Eclipse había ganado, pero ¿a qué precio? El barco se estaba cayendo a pedazos y no tenían idea de lo que quedaba por salvar. Él sabía que la tripulación no podía quedarse aquí mucho más tiempo. La situación era crítica. Necesitamos. Sal de aquí, dijo Harik en voz baja. Prepárese para una evacuación de emergencia. Todos deberían dirigirse al escape. Cápsulas. Mientras la tripulación comenzaba a prepararse para lo peor, una señal extraña de repente apareció en el radar. Era débil, casi indetectable, pero estaba allí. Los ojos de Harik se entrecerraron mientras estudiaba la lectura. Carson, ¿qué es eso? Él preguntó con voz tensa. Carson rápidamente. Escaneé los datos. No lo sé, capitán. No se parece a ninguna señal que hayamos visto antes. Viene de dentro de la restos. Harik sintió un escalofrío que lo recorrió su columna vertebral. El eclipse era una nave de misterios, pero esto era diferente. Algo sobre la señal sentida. Antinatural. Rastrearlo, ordenó. Encuentra. Descubrir de dónde viene. La tripulación trabajó rápidamente, redirigiendo la energía a la escáneres e intentar localizar con precisión el fuente de la señal. Tomó algunos momentos, pero finalmente, la fuente fue claro. Venía de lo más profundo. El corazón del eclipse, desde un lugar. Nunca habían investigado la zona donde se había accionado el arma. Esto no puede ser correcto, dijo Carson con su voz inestable. El núcleo del arma está enviando la señal, pero fue destruida. La mente de Harik corría. El arma había sido la fuente del poder del eclipse, pero había sido casi imposible. Control. Y ahora, parecía que él, lo mismo que casi había destruido. Ellos podrían ser su salvación o su ruina final. Capitán, dijo Carson, mirándolo con los ojos muy abiertos. ¿El arma? Ya no es solo un arma. Está vivo.
Está evolucionando. Har se quedó mirando. Ella, incapaz de creer lo que estaba diciendo. Audiencia. Se suponía que el arma era un solo uso, un último recurso. Pero ahora, parecía como si se hubiera convertido en algo. De otra manera. Necesitamos investigar. Harik dijo con voz firme. Llévanos a el núcleo. Veamos qué pasa. La tripulación se dirigió al corazón de el eclipse donde una vez estuvo el arma. Había sido almacenado. El área estaba oscura, fría, y extrañamente silencioso. Pero mientras ellos se acercó y un débil resplandor comenzó a latir. Desde el centro de la habitación. Era el arma. Pero ahora no era solo una máquina. Era algo más. Las lecturas de energía estaban fuera de serie y el barco parecía responder de maneras. No podían entenderlo. Como Harik y Carson se acercó más, el pulso de la energía se hizo más fuerte y la sala comenzó a tararear con poder. De repente, una voz, tranquilo pero inconfundiblemente real, llenó el habitación. Humano, dijo la voz. Tienes. Me despertó. Soy el poder que buscas. La tripulación se quedó paralizada por la sorpresa. El arma, ahora, viva y consciente, les hablaba. Y estaba claro. La humanidad no acababa de desbloquearon un poder más allá de su comprensión. Habían despertado algo. Eso era mucho más que un arma. Har respiró hondo. ¿Qué quieres? ¿De nosotros? Preguntó con voz firme. Aunque su corazón latía con fuerza. Soy tuyo, respondió la voz. Pero debes. Elige. Úsame de nuevo y te daré. Tu poder va más allá de tus sueños más locos. Pero el precio será muy alto. O déjame ser y me desvaneceré en la nada. La elección estaba clara. El arma, ahora ser sensible, les estaba ofreciendo una oportunidad de controlarlo. ¿Pero a qué precio? El corazón de Har se aceleró mientras se enfrentaba a la decisión que podría cambiarlo todo. Pero una cosa era segura. Esto ya no era solo una lucha por la supervivencia. Era una lucha por el futuro de la humanidad. El capitán Harik se quedó congelado, mirando fijamente el núcleo brillante que una vez sirvió como el corazón del arma. La habitación estaba quieto, excepto por el zumbido del poder, irradiando desde el núcleo. Su tripulación estaba. Se reunieron detrás de él, igualmente sin palabras. La voz, tranquila y profunda, aún resonaba en sus mentes, llenando el espacio vacío, con una extraña sensación de poder y miedo. Soy tuyo, dijo la voz. Pero debes elegir. Úsame de nuevo, y yo te dará un poder que va más allá de tus límites más salvajes. Sueños, pero el precio será muy alto. Oh, déjame en paz y me desvaneceré en nada. La mente de Yerk corría. La decisión era imposible. ¿Cómo podrían controlar algo que era mucho más? ¿Más que una simple arma? ¿Podrían realmente permitirse arriesgarlo todo de nuevo, sabiendo que consecuencias? Se giró lentamente para mirar. Su tripulación, su mirada se posó en el teniente Carson. Ella lo miró a los ojos, su expresión lleno de preguntas, incertidumbre y miedo. Ella era la que había permanecido ahí. Él a través de cada decisión, cada peligro, pero ni siquiera ella estaba segura de cómo responder a esto. ¿Qué hacemos? ¿Capitán? Preguntó Carson en voz baja, como si no estaba segura de si quería escucharlo. Respuesta. Har respiró hondo, intentando para calmar la tormenta de pensamientos que se arremolinan dentro de él. El peso del liderazgo. Presionado más fuerte que nunca. El eclipse había pasado por mucho. El arma los había llevado al borde del abismo de destrucción. Sin embargo, también había dado la victoria. Ahora, se había convertido en algo completamente distinto. Un sensible,
fuerza que les ofrece poder. La tentación estaba allí. Poder que podía proteger a la humanidad, que podría remodelar la galaxia a su favor. ¿Pero a qué precio? Tenemos que pensarlo bien, dijo Har. Por fin, no podemos dejar que el control de armas. Nosotros no somos iguales a los imperios que luchamos. Luchamos con nuestras mentes, no con nuestras puños. Carson asintió lentamente, claramente, aliviado de que Harrick no hubiera cediendo a la tentación. Estás cierto. No somos ellos. No podemos usarlo. Solo por poder. Es demasiado peligroso. Harrick dio un paso adelante, mirando fijamente al núcleo brillante. Pero si lo dejamos perderlo todo. Luchamos tan duro para llegar aquí, para sobrevivir. No sé si nosotros puede alejarse de esto. La elección no es sencillo. De repente, el alférez Cal habló desde el fondo de la sala, su voz llena de incertidumbre. Capitán, ¿y si hubiera otra manera? ¿Y si? ¿Podría usarse un arma para el bien? ¿Y si? ¿Podría ayudarnos a defender a la humanidad sin? ¿Nos perdemos en el proceso? La idea quedó en el aire y por un tiempo. En ese momento, todos se quedaron en silencio, considerando la posibilidad. ¿Podrían realmente controlar este poder sin volverse consumido por ello? ¿Había alguna manera de hacer? Trabaja para ellos, sin pagar nada. ¿Precio terrible? Herich miró él. Tripulación, cada rostro lleno de dudas y determinación. Se dio cuenta de que esto era. Ya no es solo una decisión sobre la eclipse o el arma. Se trataba de el futuro de la humanidad. Si no lo hicieran, si actuaran, perderían todo lo que tenían. Luchó por. Se volvió hacia él. Núcleo del arma. Encontraremos una manera de. Contrólalo. Haremos que funcione para nosotros. Por la humanidad y no dejar que nos destruya. Somos humanos. Nos adaptamos. Sobrevivimos. Para la primera vez en lo que se sintió como. Para siempre, la tripulación dejó escapar un grito colectivo. Aliento. Aún no estaban fuera de peligro. Pero habían tomado una decisión. Lo harían. Tomar el control de su destino. No dejar que. El poder los controla. Mientras la tripulación se movía hacia asegurar el arma, sabían que el viaje estaba lejos de terminar. El eclipse se había convertido en algo más que un simple barco. Se había convertirse en un símbolo, una pesadilla para sus enemigos, pero una promesa de esperanza para humanidad. Y ahora llevarían eso legado hacia adelante, sabiendo que el futuro de la galaxia descansaba en sus manos. El eclipse había demostrado que incluso los más débiles, el barco podría convertirse en la mayor fuerza en la galaxia. Ahora, era el momento de la humanidad para mostrarle al universo lo que son. Eran capaces.